Hola, buenas tardes. Hoy es viernes 12 y voy a grabar y subir la primera clase de las dos de métodos químicos. Van a ser clases un poco más cortas y se continúan por dos clases de métodos de bioensayos. Entre las cuatro clases entonces cubrimos algunos aspectos de lo que son los métodos en ecología química, que en realidad pueden ser mucho más diversos de los que vamos a hablar. Nosotros hemos insistido bastante en este esquema muy simplificado de lo que es comunicación química, eh, un organismo emisor de una señal química, un organismo receptor, una respuesta comportamental, fisiológica, pueden ser organismos de la misma especie, de diferente especie, pueden ser señales que evolucionaron con el fin de la comunicación o simplemente claves químicas que el receptor obtiene del emisor. Como sea, hay compuestos químicos involucrados, la mayor parte de ellos ocurren en el medio aéreo, es decir, son compuestos volátiles, porque la mayor parte de las veces se trabaja en comunicación química en especies de ecosistemas terrestres. Eso no siempre es así, pero es una generalización. Bueno, ¿cuáles son los métodos más característicos de trabajar con la identificación de estas señales? Eso es lo que queremos cubrir entre esta clase y la que viene. Entonces, cuando se habla de caracterización química, de señales químicas, bioquímicos, se habla de identificación o elucidación estructural, bueno, todo es más o menos lo mismo. La idea es que eso puede involucrar varios aspectos. Para empezar, conocer la estructura química de un compuesto, con todos sus detalles, toda la organización de los átomos en la molécula, la quiralidad, si es que existe tal quiralidad, la isomería de dobles enlaces, etc. Uno de los aspectos que ocurre en ecología química, sobre todo en los últimos ya muchos años, con el intenso desvío que ha habido del área hacia investigadores con formación más ecológica que química, es que uno va a los trabajos y en realidad la caracterización química a veces queda un poco incompleta o hay aspectos que no están incluidos o ni siquiera son considerados. Eh, y eso, bueno, es algo que es importante que esté bien hecho. Entonces, bueno, la estructura química de los compuestos, pero en muchos casos la función biológica de un compuesto tiene que ver no solamente con la estructura, sino con la cantidad o con la concentración en un cierto tejido. Y entonces las metodologías químicas que apuntan a la cuantificación son muy importantes también en ecología química. Y por supuesto cuando tratamos de mezclas, que son muchísimos casos en donde lo importante es la mezcla, la determinación de proporciones es un aspecto muy importante y a veces no muy considerado como algo relevante. Vamos a ir entonces yendo por algunos aspectos que apuntan a considerar todos estos diferentes abordajes o enfoques de la elucidación estructural de señales químicas. Si fuéramos, a ver, muchos de ustedes, la mayoría de ustedes están formándose a nivel de grado en química, ya tienen cursos de química orgánica, varios de ustedes tienen cursos en productos naturales, o en métodos separativos, o en espectrometría de masas, o en HPLC. Es un poco variada los antecedentes que ustedes puedan traer. Algunos traen muy pocos antecedentes, solamente cursos de química orgánica, o cursos muy básicos de petroscopía. Entonces, para mí es un poco difícil organizar esta clase porque más que nada con el temor de que resulte redundante para algunos de ustedes que traen más formación. De todas formas, bueno, intentamos hacer algo que sea útil para todos. Y básicamente cuando hablamos de cómo uno puede enfocar la caracterización química de semioquímicos, bueno,
Estos pasos son bastante estándar, ¿verdad? Y es lo que vamos a ir viendo. La extracción, por ejemplo, implica simplemente la separación de uno o varios compuestos de su matriz biológica, cualquiera sea. La purificación o la separación de compuestos implica justamente siempre se obtienen compuestos como mezclas, sea porque son las mezclas activas o porque los compuestos vienen con impurezas de la propia matriz biológica. Bueno, aislar esos compuestos o separar esas mezclas implica otro conjunto de metodologías. Saber cuánto hay y poder, entre comillas, ver los compuestos, o sea, detectar los compuestos cuando se utiliza algún método de separación o purificación y cuantificarlos, saber cuánto hay. La elucidación estructural, que como ya dijimos, implica determinar la estructura, y la síntesis, que no es obviamente un paso de metodología característico de la ecología química, pero sí es un paso importante porque implica la evaluación de la actividad biológica con un compuesto sintético como última prueba de que realmente lo que se aisló y a lo que se atribuye la actividad biológica que se puede observar en un sistema biológico determinado puede atribuirse hacia tal o cual compuesto en particular a partir del compuesto sintético, es decir, comparar la actividad biológica del compuesto sintético con el compuesto natural o sus mezclas. Entonces, hay un conjunto de técnicas, de metodologías, por ejemplo la cromatografía, entonces es una combinación de muchas metodologías para trabajar a este nivel, a nivel de la purificación, de la separación, y las diferentes técnicas de espectroscopía, que son muchas y muy diversas y muy complejas también, que tienen que ver con la detección y cuantificación de compuestos y la elucidación estructural de estos compuestos. Vamos a ir viendo entonces, empezamos por ver algunas técnicas de cromatografía y de espectroscopía, y en eso vamos a enfocar en realidad el resto de esta clase y la que viene. Cuando hablamos de purificación o de separación por técnicas cromatográficas, a veces se habla de dos tipos de escala, que pueden no ser muy intuitivo a qué se refieren, escala preparativa y escala analítica. Básicamente una escala preparativa es cuando enfocamos o encaramos una metodología de separación de compuestos de una mezcla, pero con la idea de obtener esos compuestos puros en cantidades de alguna manera trabajables a posteriori, por ejemplo, para que podamos llevarlo a hacer bioensayos de laboratorio, bioensayos de campo, o llevar esos compuestos para aislarlos para después llevarlos a hacer alguna técnica de espectroscopía para su identificación. En la escala analítica en realidad no estamos aislando los compuestos para quedarnos con ellos, sino que estamos separando los compuestos para poder visualizarlos de alguna manera, en particular para poder hacer algún tipo de análisis, pero no implica que nosotros después recolectemos, digamos, compuestos puros, sino que lo que queremos es separarlos para poder visualizarlos, para poder analizarlos de alguna manera, sea un análisis cuantitativo o un análisis de elucidación estructural. Entonces, cuando hablamos de extracción, separación de la matriz de compuestos de productos naturales, básicamente, que participan en algún tipo de interacción entre organismos, en realidad no podemos hablar de ningún método en particular porque es tan diverso como lo que podemos ver acá. Hay compuestos que están en las hojas, en parénquimas de hojas, hay compuestos que pueden estar en las flores, hay compuestos que pueden estar en las flores y no ser volátiles, o pueden ser emitidos por las flores y ser volátiles. Compuestos defensivos que puedan provenir de la hemolinfa, es decir, que se dice que son sistémicos, que están distribuidos en todo el organismo, o que puedan provenir de una glándula y entonces no son sistémicos y podemos intentar, por ejemplo, disectar una glándula. Compuestos de planta que puedan estar localizados en lugares muy específicos, como los pelos glandulares, así como decíamos antes, en lugares muy generales como el tejido de las hojas. Entonces, los métodos de extracción en general uno los encuentra en la literatura.
y en general hay que hacerle muy pocas modificaciones y funcionan bien, pero no se puede hablar de estrategias que sean útiles en todos los casos. Sí se puede comentar, y eso a veces el típico químico de productos naturales no lo toma en cuenta en muchos casos, y es la importancia, ustedes a esta altura ya lo tienen claro, ¿verdad? Que por ejemplo, una planta que ha sido comida por un insecto, uno esperaría encontrar en sus tejidos una química secundaria diferente que una planta que está intacta. De repente no, pero es muy probable que sí, ¿verdad? Por lo que hablamos de defensas inducidas. Uno también puede esperar que en diferentes momentos de la fenología de una planta o del desarrollo de un insecto, eh, la química secundaria sea diferente. Y entonces, cuando se trabaja con un organismo que uno obtiene del campo y se hace un aislamiento de productos naturales, en general implica una destrucción del organismo desde donde estamos trabajando. Por lo tanto, no podemos reconstruirlo eh, para después tener, si tenemos dudas de cómo era o alguna característica que tenía. Y entonces es bastante importante tener un buen registro del estado general del organismo, guardar testigos en alguna forma prolija, digamos, de tener como un banco de datos de testigos de los organismos con los que se ha trabajado. Y por último, tener bastante claro que la identificación taxonómica en la que estamos confiando es correcta. Eso en muchos casos es muy trivial, pero en muchos otros no es nada trivial y a veces hay que recurrir a especialistas para que nos ayuden con la identificación taxonómica de los organismos con los que estamos trabajando. Pero ejemplos de, por ejemplo, trabajos en cosas tan comunes como los aceites esenciales de una planta, que uno los puede colectar en diferentes momentos del año, las hojas de la planta, y vamos a obtener diferentes perfiles de aceites esenciales. Entonces es bastante importante tomar en cuenta eso para que luego si tenemos resultados contradictorios, tengamos claro que una posibilidad es que esos resultados se expliquen porque estamos estudiando los mismos organismos pero en diferentes momentos de su ciclo biológico. Entonces, si empezamos por una separación media artificial de los compuestos, productos naturales, semioquímicos, potenciales, y hablamos primero de compuestos que no son volátiles, las metodologías de extracción van a ser un poco distintas que para compuestos volátiles. Por ejemplo, compuestos que pueden estar, como decíamos, mostrábamos recién en la foto, en la hemolinfa de un insecto, en el tejido de hojas de una planta y que sean compuestos que no son volátiles. Volátiles, en este caso me estoy refiriendo a volátiles en su estado natural, digamos, ¿verdad? Que su acción como señal o como clave química no depende de la volatilidad, sino que son compuestos fijos. No quiere decir que después no se puedan analizar por cromatografía de gases. Por ejemplo, un ejemplo bastante simple, yo puedo analizar los hidrocarburos cuticulares de la cutícula de un insecto. Esos compuestos yo los voy a caracterizar como no volátiles porque a temperatura ambiente no son volátiles y mi método de extracción va a utilizar estrategias para compuestos no volátiles, pero después yo sí los voy a analizar por cromatografía de gases, que es una estrategia de cromatografía que implica la volatilidad de los compuestos o la volatilización de los compuestos. Pero claro, se van a volatilizar a temperaturas mucho más altas que temperatura ambiente y yo los puedo analizar por cromatografía de gases, pero en realidad, en cuanto a su función como señales químicas, no son volátiles. Bien, hecha esa aclaración, entonces, eh, cuando trabajamos con compuestos no volátiles podemos hacer extracciones de organismos enteros, simplemente hacer una maceración, una homogeneización de una planta en un mortero, de un insecto, o podemos trabajar con partes más pequeñas si sabemos exactamente lo que estamos buscando, a nivel de glándulas, a nivel de pelos glandulares, eh, a nivel de la cera de la planta, de la cutícula del insecto, ciertas partes por ejemplo, las flores o partes de las flores.
Básicamente, cuanto yo más puedo limitar mi matriz biológica, sabiendo dónde está más concentrado el compuesto o los compuestos que estoy interesado, bueno, más limpio va a ser mi procedimiento de extracción y por lo tanto más simple va a ser mi procedimiento de purificación. Luego, el procesamiento del material biológico tampoco hay una estrategia muy clara, pero es importante que el material con el que estemos trabajando, bueno, que conozcamos la literatura para ver cómo otra gente lo procesa. Muy comúnmente en plantas se hace un secado a una temperatura no muy alta, por ejemplo 50 grados, para sacarle el agua, y luego un molido en mortero, pero en muchos casos simplemente se congela y se extrae en forma fresca. Eh, en muchos casos esto también se combina con el liofilizado. El liofilizado, ustedes ya hablan, quizás mencionado esta técnica en cursos anteriores, como quizás físico-química o métodos separativos o productos naturales. Implica básicamente que a cierta temperatura y presión el agua, eh, por debajo de lo que se llama en físico-química el punto triple, el agua va a pasar de fase sólida, o sea, hielo, a fase vapor sin pasar por la fase líquida. Entonces, si trabajamos a una presión, eso es una presión muy baja, más bien deberíamos decir un vacío muy alto. Se trabaja un vacío muy alto y a una temperatura baja, y eso entonces hace que el hielo pase directamente a vapor, y eso es una forma de secado muy suave, en el sentido de que no se calienta la muestra y uno se saca de encima el agua. ¿Por qué decimos esto de sacarnos de encima el agua? Bueno, es bastante tradicional en la química de productos naturales, en el trabajo con metabolitos secundarios, en tratar de trabajar sin presencia de agua, más bien con solventes, porque es un poco más fácil de alguna manera de llevar adelante procesos de separación, en particular como la cromatografía. Pero eso en realidad también ha ido cambiando y en muchos casos se hace extracciones más bien acuosas. Y eh, en los últimos tiempos, en muchos casos también simplemente se congela, los organismos se congelan prácticamente in situ donde son colectados, llevando nitrógeno líquido al lugar de colecta. Esto en particular lo que sirve es que uno evita los cambios que ocurren. Bueno, les decía que el congelado en nitrógeno líquido, eh, básicamente lo que hace es que se evitan los cambios que puede ocurrir en la química secundaria cuando uno obtiene un organismo y lo lleva al laboratorio y los procesa y los seca. Es decir, es algo que es como que se congela una fotografía del organismo en su situación más natural. Uno no puede igual andar llevando nitrógeno líquido para procesar kilogramos de material. Entonces, esto en realidad se acompaña de técnicas analíticas que cada vez trabajan con menor cantidad. En particular, por ejemplo, la espectrometría de masas acoplada a cromatografía líquida, que vamos a ver en un ratito, que es una tecnología, una metodología ideal para semioquímicos no volátiles ni analizables por cromatografía de gases. Bueno, con muy poca cantidad se puede trabajar y por lo tanto uno sí puede llevar a la cantidad de nitrógeno líquido como para hacer una extracción eh, directamente en campo, un congelamiento completo de la muestra, y eso después simplemente se lleva al laboratorio, se liofiliza para sacarle el agua y ya tiene un sustrato para trabajar en la parte química. En la forma más tradicional, no tanto la parte de nitrógeno líquido, sino de congelado, sino en la forma más tradicional, se trabaja con solventes, y los solventes básicamente se eligen de acuerdo a la polaridad de los compuestos que querramos obtener.
mezclas de alcohol-agua o alcohol-dicronometano, con solventes menos polares como el dicronometano o el hexano, son bastante comunes. Series de solventes de polaridad creciente, por ejemplo, empezar haciendo lo que se llama un descerado de un material vegetal, por ejemplo, con hexano para sacarse de encima todo lo que son las ceras, y luego con solventes de mayor polaridad para extraer metabolitos más polares. Obviamente todo esto depende de qué nivel de conocimiento tenemos de el tipo de compuestos que estamos buscando. Muchos trabajos son más exploratorios, otros son mucho más apuntados hacia algún tipo de compuesto. Y los métodos de extracción en realidad también son tan variables como métodos típicos en química de productos naturales, pero en los últimos tiempos es cada vez más común priorizar métodos que tengan un menor peligro de generar artefactos, por ejemplo por descomposición térmica o por reacción con el solvente o por oxidación con oxígeno del aire. Priorizar métodos que disminuyan ese tipo de peligros, que antes se usaban métodos que de alguna manera priorizaban la cantidad de los compuestos obtenidos, porque las técnicas para cromatografía y para caracterización estructural eran menos avanzadas. Ahora, sin embargo, se trata de utilizar métodos que impliquen menor riesgo de artefactos. Cuando decimos artefactos decimos, bueno, compuestos que en realidad son productos del procedimiento de extracción o del procesamiento de la muestra y que no estaban en la muestra realmente. Y aunque esos métodos impliquen de repente una menor cantidad de los compuestos obtenidos. Entonces, típicamente macerados, que quiere decir simplemente sumergir y moler los, eh, los sustratos a extraer en algún tipo de solvente y dejarlo por una cierta cantidad de tiempo. En el caso de uso de solventes es la metodología más común. Bueno, entonces vimos algunas generalidades sobre el trabajo con metabolitos secundarios no volátiles. Ahora fíjense en estos otros casos, por ejemplo, como volátiles de plantas, volátiles de insectos. Lo que estamos acá mostrando son ejemplos muy típicos de ecología química, son los que más reflejan nuestro trabajo en particular. Y básicamente lo que uno quiere intentar, si uno va a trabajar con compuestos que implican comunicación en un entorno natural, uno lo que quiere es tratar de, en su metodología de obtención de estos compuestos, de extracción, uno quiere obtenerlos en un estado lo más natural posible. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando con volátiles florales y su posible interacción con un insecto polinizador, quizás una estrategia más típica de un químico de productos naturales sería obtener el aceite esencial de la planta, de la flor, y desde el punto de vista de la ecología química, quizás el enfoque no sería ese, sino que sería una obtención o una colecta de volátiles en vivo. Y para eso es que tenemos estos ejemplos acá. Una planta, entonces, se le puede hacer pasar aire filtrado y ese aire se le puede succionar de una forma tal de que el aire pase por un lecho de absorbente sólido donde se retienen los compuestos. Lo mismo, un insecto vivo, uno puede tenerlo en un sistema cerrado de vidrio y hacerle pasar aire, y ese aire pasa por algún tipo de sólido absorbente para retenerse. Esto entonces son las estrategias típicas para el trabajo con compuestos semioquímicos volátiles. Les decía entonces, la extracción en solventes o el destilado con vapor para obtener aceites esenciales son estrategias típicas de trabajo con metabolitos, por ejemplo, volátiles en el caso de destilado con vapor. Son las metodologías típicas para obtener aceites esenciales, por ejemplo.
se obtiene mayor cantidad de material, pero más impuro, pero sobre todo desde el punto de vista del proceso de comunicación, no va a ser representativo de la emisión porque, por ejemplo, implica hacer pasar vapor de aire por la muestra a 100 grados de temperatura. O en muchos casos se trabaja con una planta, pero ya no en un estado vivo, sino que se trabaja con una planta molida o seca o algo así. En contraposición a esto está la colecta de volátiles en vivo, que es algo muy típico de ecología química, donde la muestra es más representativa del proceso de comunicación, donde se obtienen menos impurezas porque se hace básicamente una extracción de los compuestos ya en el aire, o sea, lo que se hace es una especie de filtrado químico del aire para retener los compuestos orgánicos. De hecho, se utilizan metodologías y bombas y toda una metodología que es característica de métodos estándares de análisis de aire para contaminantes orgánicos, o sea que no tiene nada de exclusivo de la ecología química esto, sino que en química ambiental o química, por ejemplo, de ambientes laborales o ese tipo de análisis de ese tipo, se utilizan estos mismos compuestos, que es estas mismas, perdón, metodologías que implican básicamente retener compuestos orgánicos que estén en el aire. Las colectas de volátiles en vivo, hay como dos grandes grupos, se llama dinámico o estático, o sea, sin corriente de aire. La aireación dinámica, básicamente podemos imaginar un flujo de aire que podemos obtener de una bomba justamente por bombeo o por succión con una bomba de vacío, que tiene que ser, en general se humidifica. Eso es más importante cuando trabajamos con, por ejemplo, con insectos, porque los insectos, si no humidificamos el aire, se van a resecar. Si trabajamos con plantas vivas, o sea que están en una maceta, por ejemplo, esa maceta va a tener su humedad, la planta va a tener su propia humedad y no es tan crítico. Y en general, de hecho, no se hace una humidificación especial del aire. Ese aire, bueno, de vuelta, puede venir de una bomba, de un compresor, y se filtra, o sea, se limpia de compuestos orgánicos típicamente por carbón activado. Aquí es donde aparece el problema de que si utilizo carbón activado y quiero limpiar el aire, voy a precisar presión, porque el carbón activado va a actuar como un tapón. Entonces ahí es donde a veces la parte metodológica esta se complica un poco y lo ideal es tener algún tipo de compresor de aire que mantiene una presión estable de salida y una presión tal que pueda vencer la caída de presión que implica tener un filtro de carbón activado. Una vez que tenemos la fuente de aire, bueno, tenemos el organismo que queremos muestrear y hay un montón de variables que podemos considerar. El tiempo de colecta, el flujo de aire, los adsorbentes. En muchos casos se utiliza sistemas cerrados, en donde, por ejemplo, tenemos una planta, como veíamos en la foto de la diapositiva anterior, que está encerrada en vidrio. Y en ese caso, si nosotros hacemos una colecta de aire por succión eh, y pretendemos que el aire pase por un filtro de carbón activado previo a su entrada al sistema de colecta, lo que va a ocurrir es que seguramente ese aire va a entrar en realidad desde afuera del sistema a través de pequeñas ranuras que haya y no a través del carbón activado, porque ese carbón activado le implica una resistencia. Entonces el aire siempre va a tratar de entrar por el lugar más fácil, básicamente, ¿verdad? Eh, entonces ahí es donde muchas veces se utiliza un flujo de aire a presión empujado por un compresor o por una bomba, pero a su vez se utiliza una succión de aire menor que la que se hace, que la que se lleva adentro del sistema, o sea, se introduce más aire del que se retira por succión, de forma de asegurarnos de tener una presión positiva en el sistema de colecta, para asegurarnos que justamente todo el aire que ingrese sea filtrado y no traiga impurezas respecto al aire que está fuera, ¿verdad? Entonces, si yo tengo presión positiva en el sistema porque introduzco más aire del que saco, me aseguro que todo el aire que introduzco viene de esa línea de aire filtrada que estoy usando. En muchos casos se utiliza
se utilizan bolsas, por ejemplo, cuando se trabaja en campo, ahí es más difícil llevar bombas, mucho más compresores, ¿verdad? Y ahí en general lo que se utilizan son bombas de succión pequeñas, que son portátiles y cargables con baterías cargables, de las típicas que se usan en muestreo ambiental de aire, de calidad de aire, y para encerrar, por ejemplo, una planta o un grupo de flores o algo por el estilo, para hacer el muestreo, se suelen llevar bolsas de poliéster, que no es un material muy típico, no es el polietileno, o sea, el nylon común, sino que son bolsas de las que se utilizan para cocinar carnes, por ejemplo, pero en horno convencional, o sea, a temperaturas altas. Uno nunca pondría una bolsa de nylon dentro de un horno a 200 grados, ¿verdad? Pero hay bolsas que se venden específicamente son termoresistentes, se venden específicamente para este tipo de aplicación de cocinar en temperatura alta, pero algo embolsado, típicamente para que, por ejemplo, un ave grande como un pavo mantenga cierto, no se reseque mucho. Bueno, ese material eh, además de ser termorresistente, libera muy pocos contaminantes. Y ese es el material que se utiliza para cuando uno quiere hacer un muestreo en campo. Entonces, imaginemos que queremos muestrear los volátiles de una flor durante 24 horas, pero cambiando el muestreo para ver en diferentes momentos del día, cómo está abierta, cómo está cerrada, qué volátiles está emitiendo. Bueno, eso necesariamente lo vamos a hacer en el campo. Y para eso entonces es que se utilizan estas bolsas, todo un sistema más, um, más portátil. Nosotros hemos hecho eso, yo creo que en alguna clase anterior mostré alguna foto donde estábamos muestreando flores de cannabis, por ejemplo, y lo hacíamos en campo con bolsas y realmente da muy buenos resultados. Bien, otra variable son los adsorbentes, es decir, los sólidos que se utilizan para retener los compuestos. Hay varios, típicamente para aquellos de ustedes que conocen más de cromatografía de gases, son polímeros similares a los que se utilizan como fase estacionaria en cromatografía de gases, pero no solamente. Y alguna gente utiliza directamente carbón activado, muchos andan muy bien. Luego, eso se eluye con solventes, que también se utilizan solventes de diferente polaridad, en general solventes que sean fácilmente evaporables para poder concentrar la muestra. Y en esa evaporación, para poder después hacer análisis, por ejemplo, por cromatografía de gases, en general se utiliza eh, un flujo de nitrógeno, es lo más característico, para poder hacer una evaporación del solvente que va a estar presente en muy poca cantidad, porque si uno utiliza un rotovapor, digamos, lo que se utiliza más comúnmente en química de productos naturales, bueno, se nos va a evaporar todo el solvente y enseguida que se nos evapora el solvente, se nos evaporaron todos los compuestos volátiles que estábamos queriendo analizar. Entonces, este tipo de muestras, una vez que las eluimos del adsorbente y las tenemos en solución con un solvente, lo que tenemos que intentar es que nunca se nos evapore ese solvente del todo, porque mientras están en solvente no se van a evaporar esas muestras, esos compuestos, porque en general el solvente va a ser más volátil que los compuestos que queremos analizar. Eh, Cuando se nos seca el solvente porque la dejamos mal tapada o por lo que fuera, seguramente ya esa muestra perdió todo lo que tenía de utilidad. Y luego hay toda una serie de muestreos sin corriente de aire. Aquí es cuando se utiliza el término del headspace sampling, o sea, muestreo del headspace. El headspace de cualquier cosa, puede ser el headspace de una planta, pero también puede ser el headspace de un líquido. Imaginemos acá, por ejemplo, un poco de vino. El headspace de ese vino es el aire que está por encima y típicamente se utiliza este tipo de análisis para un montón de cuestiones de calidad de los vinos, etcétera. Pero imaginemos de cualquier cosa que libere olores y queremos analizarlos. Bueno, el análisis del headspace se hace típicamente por un dispositivo que recibe el nombre de Solid Phase Microextraction. Acá, o sea,
microextracción en fase sólida. Micro es por la escala, que es una escala muy pequeña, pero básicamente por extracción en fase sólida creo que se entiende que hay una fase sólida, que es un sólido que funciona como adsorbente de moléculas que están en el aire. Esas moléculas se van concentrando entonces en la fase sólida y esa es nuestra atracción. Lo particular de esta metodología es que este dispositivo me permite retraer mi sólido con los volátiles que absorbió y directamente inyectarlo en un cromatógrafo de gases para analizarlo sin utilizar ningún tipo de solvente o extracción posterior. Es un método entonces muy directo y muy popular para algunas aplicaciones. Bien, volvamos a considerar extractos un poco más macro que hacemos, por ejemplo, de una planta o de un insecto. No tanto la parte esta del muestreo de volátiles en vivo, sino lo que hablábamos al principio de extracciones en solventes, por ejemplo. Y qué pasos uno puede ir dando para ir, qué etapas habría que ir dando para trabajar con esa muestra. Y bueno, una primera etapa es una purificación preliminar de esa muestra. Antes, por ejemplo, antes de introducirlo en un HPLC o en un equipo muy sofisticado, uno puede hacer algunos pasos previos para poder purificar una cierta muestra de algunos compuestos. Entonces, cuando hacemos una extracción de organismos enteros, vamos a tener un extracto bastante sucio. Entonces, hay etapas como gruesas que se pueden hacer en mayor escala, que son de poco trabajo, y que puede hacer esto previamente a etapas más finas con mayor resolución de purificación. Entonces podemos imaginar simplemente partición entre solventes, o sea, hay solventes líquidos que no son miscibles, entonces podemos aprovechar para separar compuestos más polares de menos polares. Esto es algo bastante característico, por ejemplo, tenemos un extracto de una planta y queremos hacer un descerado, por ejemplo, o sea, sacarnos de encima todo lo que son las ceras epicuticulares de las hojas, que son productos muy poco polares, muy apolares, y bueno, podemos hacer una partición entre solventes con hexano, por ejemplo, para poder eh, sacarnos de arriba esos compuestos. Entonces, básicamente aprovechar que hay solventes no miscibles, que esto es una metodología muy típica de química orgánica, no solamente de química de productos naturales, y bueno, en química de productos naturales también es muy útil. La idea es que uno puede obtener entonces pocas fracciones para hacer cromatografía posterior o incluso para hacer bioensayos, para hacer una extracción que se llama bioguiada, o sea, un fraccionamiento en donde tenemos un bioensayo que nos va indicando dónde están el o los compuestos responsables de la actividad. Cuando estamos interesados en cierto grupo de metabolitos secundarios que tienen una característica de carga o de un carácter ácido-base determinado, podemos aprovechar el pH para hacer una purificación preliminar. El ejemplo típico de alcaloides, uno puede obtener a partir de una hoja, hacer un extracto crudo y con un par de pasos de purificación con cambios de pH obtener un extracto muy purificado de alcaloides, con lo cual ya se puede ir directamente a la espectrometría de masas, o sea, se puede hacer una muy buena purificación en un pocos pasos, aprovechando que si es que estamos interesados en un grupo de metabolitos que tengan un carácter ácido-base. Al igual que los alcaloides, ácidos carboxílicos se pueden aprovechar por su carácter de ácido-base, por ejemplo usando una solución acuosa de bicarbonato. Los fenoles se pueden ionizar en soda para también purificarlos de compuestos que no son ionizables. Esto es algo bastante, son técnicas muy viejas, muy establecidas y uno las puede buscar sin ningún problema. En general lo que va a ocurrir es que uno, si está interesado en aislar, no sé, los alcaloides pirrolisidínicos de un cierto insecto o de una cierta planta, va a ir a buscar la metodología ya publicada en algún sistema biológico similar. Y si uno se la pone a pensar, en muchos casos esa metodología va a estar usando este tipo de estrategia de separación por pH.
Una forma de purificar en forma gruesa muy popular y es realmente muy buena es la extracción en fase sólida, SPE. Si se fijan, tiene un nombre parecido al SPME. La M provenía de micro, ¿verdad? Era una escala de trabajo muy pequeña. Y en el caso de SPE es una escala de trabajo un poco mayor, y ahí entonces el cambio de sigla, pero es bastante similar porque en realidad estamos usando un sólido como adsorbente para retener compuestos. La diferencia con el SPME es que en el SPME estamos usando ese sólido para una fase sólida para retener compuestos del aire, del headspace, si recuerdan. Y en este otro caso estamos usando una fase sólida para retener compuestos de una fase líquida. Entonces estos actúan como filtros donde hacemos pasar líquido y esos filtros típicamente son de sílica, diferentes tipos de sílica, o sea, polares y no polares, y de alguna manera actúan para tener una retención gruesa de los compuestos que nos interesan y una purificación preliminar. Son bastante útiles, bastante aplicados y muy comúnmente usados en química de productos naturales para como paso posterior a una extracción más gruesa, o una extracción de un organismo entero. Estos filtros se compran y bueno, y son bastante simples de utilizar. Bien, vimos algunas generalidades entonces de mecanismos de extracción. Vamos a ver ahora algunas generalidades de metodologías de purificación, separación. Hasta acá vamos a llegar hoy. En particular vamos a ver después algunos ejemplos, pero vamos a ver ahora algunas técnicas de cromatografía. Eh, las técnicas de cromatografía no son las únicas, pero son las técnicas más comúnmente usadas para purificar, separar y purificar compuestos orgánicos de bajo peso molecular, o sea, los típicos metabolitos secundarios. Luego hay, obviamente, otro tipo de técnicas de separación para otro tipo de sustancias químicas, pongámosle más de tipo macromoléculas, etc. Pero en el caso de metabolitos secundarios, compuestos orgánicos de bajo peso molecular, la cromatografía es sin duda por excelencia la más comúnmente usada. Y luego están las técnicas espectroscópicas, que son técnicas para más bien de identificación o elucidación estructural. En muchos casos se confunde y se habla de cromatograma cuando es un espectro o de espectro cuando es un cromatograma. Es algo que es bueno que no pase y que uno vaya entendiendo qué diferencia un cromatograma de un espectro. Pero básicamente, siempre que ustedes vean algún tipo de gráfico contra el tiempo, que tiene que ver con algo que proviene de la química, de un análisis químico. Si es contra el tiempo, estamos hablando de un cromatograma y nunca vamos a estar hablando de un espectro. Entonces, la cromatografía, yo a veces me gusta utilizar una analogía, que ojalá tuviera un video para mostrarla, pero no lo tengo. Eh, Podemos imaginar esas cintas infinitas que están en los aeropuertos para que uno no tenga que caminar tanto por esos pasillos muy largos. Entonces uno separa la cinta y la cinta lo transporta. La cinta entonces actúa como lo que uno puede llamar una fase móvil en un proceso de cromatografía. Ahora imaginemos que en los costados de la cinta hay puestos de venta de cosas y entonces las personas pueden bajarse y subirse a la cinta en forma cuando quieran, digamos, ¿no? Entonces hay personas que van a estar muy interesadas en diferentes cosas y se van a bajar muchas veces. Todos esos puestos de venta de cosas es lo que podemos llamar la fase estacionaria. Entonces las personas que se bajan muchas veces decimos que pueden tener más afinidad con la fase estacionaria y en consecuencia van a llegar después al final de la cinta. Las personas que no les interesa en absoluto la fase estacionaria
y quieren simplemente seguir adelante, no se van a bajar, van a llegar antes. Esa llegada antes o después es el concepto de tiempo de retención, ¿verdad? El tiempo de retención más bajo quiere decir la retención de la fase estacionaria sobre los compuestos, ¿sí? O sea, que de alguna manera es mucho menor para compuestos que tienen muy poca afinidad para esa fase estacionaria y mucho mayor para compuestos que tienen mucha afinidad para esa fase estacionaria. Entonces, la cromatografía en general involucra eso, involucra dos fases, una fase estacionaria y una fase móvil, la cromatografía en todas sus formas, y los compuestos originalmente en una mezcla se van a separar en un proceso cromatográfico por afinidades diferenciales, en particular afinidades diferenciales por la fase estacionaria. En muchos casos la fase móvil también tiene una participación activa, por ejemplo en HPLC, pero en muchos casos la fase móvil en realidad simplemente empuja los compuestos, como si fuera la cinta movible, eh, y es la fase estacionaria la más importante y la que es una variable más relevante de los diferentes tipos de cromatografía y las variantes que uno puede utilizar. Bien, entonces en el caso de la cromatografía líquida, la fase estacionaria es un sólido y la fase móvil es líquida. La fase estacionaria, el tipo de cromatografía puede tener diferentes modalidades, que en realidad la diferencia que tienen tiene que ver en parte con la fase estacionaria, sólida, y con el tamaño de partícula en el que está dispuesta esa fase estacionaria. Entonces, cuando uno tiene un tamaño de partícula mucho menor, la calidad de la separación de los compuestos va a ser mayor, va a ser mejor, pero por supuesto, como el tamaño de partícula es muy pequeño, estamos queriendo hacer pasar un líquido por un sólido de un tamaño de partícula muy pequeño, por lo cual vamos a utilizar un montón de presión. Ese montón de presión implica un equipo mucho más sofisticado, un mayor precio, y eso es básicamente lo que define al HPLC, frente a otros tipos de cromatografía que son un poco más caseras, pero que los principios en muchos casos no son muy diferentes. Las fases estacionarias típicas, se habla de dos grandes grupos de fases como la fase normal, la fase reversa. La fase normal es sílica gel, es muy polar, básicamente dióxido de sílice, y entonces los compuestos, mucho menos usado, pero a veces también, más que nada se usaba antes, la alúmina es otra fase estacionaria, pero la sílica es por lejos la más común. Y en general esto es útil para compuestos no polares, ¿sí? Y se utilizan solventes también no polares con lo que se llama modificadores polares. Por ejemplo, los típicos solventes de hexano, acetato de etilo, son solventes no polares, típicos de este tipo de cromatografía líquida en fase normal, y se habla de modificadores polares, es decir, se le agregan solventes más polares para ir modificando este proceso de separación. Entonces, esos modificadores polares pueden llegar a ser diclorometano, puede ser metanol, son algunos típicos. A veces se puede jugar un poco con ácidos o con bases. Hay un montón de distintas estrategias posibles y no se llega a usar nunca solventes acuosos. En contrario a esto, la fase estacionaria reversa son las mismas moléculas de sílica, pero con los grupos hidroxilos eh, derivatizados con cadenas hidrofóbicas, típicamente de 18 átomos de carbono. Por lo tanto, en este caso ahora la fase estacionaria va a ser no polar, antes era polar, va a ser no polar y entonces ahora sirve para compuestos polares o de polaridad intermedia. La fase estacionaria reversa no es comúnmente usada en cromatografía abierta o cromatografía flash. En general estas dos utilizan sílica de fase normal, pero se puede hacer también con sílica de fase reversa. Sin embargo, en HPLC son bastante comunes, probablemente sean las columnas más comunes
eh, las de fase reversa. Y por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la industria farmacéutica, bueno, los fármacos son en general compuestos polares, por lo tanto, los análisis de calidad y todo ese tipo de cosas típicas de la industria farmacéutica utilizan este tipo de fase estacionaria de sílica modificada, o sea, fase reversa, en general con equipos de HPLC. Se utilizan solventes más bien acuosos, es como que al revés acá, ¿verdad? El agua vendría a ser el solvente base y se le agregan al agua solventes menos polares, solventes orgánicos, pero no se llega a solventes muy apolares como el hexano o el hidrometano, sino que típicamente se utilizan solventes como metanol o acetonitrilo para modificadores del agua. Eh, lo bueno de usar HPLC, a diferencia de columnas abiertas o en otro tipo de cromatografía más casera, es que acá uno pueda trabajar con una modificación de la fase móvil a través del tiempo, haciendo gradientes de solventes en forma muy reproducible porque el propio equipo lo va a ir haciendo. Bien, entonces de vuelta, esto sirve para compuestos más bien de polaridad alta o intermedia. Acá hay un ejemplo de un HPLC muy estándar, es probablemente un ejemplo, un modelo bastante viejo, hay un montón de diversidad en cuanto a la parte más tecnológica, pero lo esencial que ustedes tienen que pensar es que esta es la columna que incluye la fase estacionaria, o sea, la sílica. La, el empaquetamiento y el tamaño de partícula es muy pequeño, el empaquetamiento es muy intenso, entonces estas columnas difícilmente puedan ser caseras a diferencia de la columna abierta o la columna en flash. Entonces estas columnas en general se compran, tienen su vida útil y están muy empaquetadas, por lo tanto se requiere una presión muy alta para poder hacer pasar la fase móvil, o sea, el líquido. Por lo tanto, todo este sistema está a muy alta presión. Y esto define las dificultades que hay en el HPLC como técnica, digamos, porque esta alta presión requiere que los solventes sean extra libres de partículas, tiene un montón de requerimientos que la hacen a veces una metodología un poco problemática, pero por lejos muy utilizada. Y les decía entonces que se pueden hacer gradientes a través del tiempo de distintos solventes para modificar entonces el proceso de separación. Como todo este sistema está a alta presión, la parte de inyección es bastante compleja porque no podemos abrir el sistema a la atmósfera porque se nos escaparía todo el solvente para afuera, porque está justamente a alta presión. Entonces se utiliza alguna válvula y una especie de sistema paralelo, que se habla de loop, porque es como una especie de círculo, digamos. Entonces la muestra primero se carga en este loop y luego esta válvula hace que el líquido venga, arrastre lo que está en este loop y siga. Todo eso sin, eh, sin que el sistema se abra a la atmósfera. Bien, y luego cuando los compuestos se separan, aparece toda una nueva problemática en la cromatografía y es cómo veo los compuestos que salen. Ahí entonces aparece la idea de, bueno, distintos detectores en cromatografía. Hablemos primero de los detectores en cromatografía líquida. Típicamente cuando hacemos columna abierta, la columna va goteando. Nosotros manualmente con ayuda de algún tipo de sistema, eh, sistema que va rotando, digamos, los tubos, vamos haciendo las colectas de lo que va saliendo y hacemos en general un seguimiento por cromatografía en capa fina. Esto es algo, bueno, muy típico de química de productos naturales, quizás un poco anticuada, pero muy útil
también hoy por hoy. En el caso de HPLC, lo más común es que se trate de buscar algún tipo de detección a partir de las características de la molécula que estamos interesados. Entonces se puede utilizar, por ejemplo, los más típicos son una detección por ultravioleta, que puede ser por una longitud de onda fija o por una longitud de onda múltiple, en un tipo de detector que se llama reloj de diodos. Muchas de estas cosas ustedes ya la vieron, obviamente, en cursos de analítica o demás. Y luego la detección por espectrometría de masas, que es cada vez más común. El problema es que la combinación de HPLC y espectrometría de masas sigue siendo una técnica muy cara en cuanto a la compra de los instrumentos. Por lo tanto, es bastante común, pero no es del todo fácil de acceder a ella. Básicamente, entonces, los compuestos que van saliendo del HPLC pueden analizarse por su espectro de masa o por lo menos por su peso molecular. Este tipo de interfase entre el HPLC y el masa, la enorme dificultad que tiene es que justamente lo que viene del HPLC viene en fase líquida y eso no está muy bueno para la espectrometría de masas. Entonces, la interfase para poder llevar a los compuestos que queremos analizar a una fase que sea trabajable y en particular a una ionización, porque hay que ionizar los compuestos para poder hacer espectrometría de masas, en esta combinación de HPLC y masa es mucho más complicado que, por ejemplo, en GC masa, que es mucho más estándar y por lo tanto mucho más barato y es fácil de acceder. Pasamos entonces al otro tipo de cromatografía más común, de hecho mucho más común que el HPLC en ecología química, que es la cromatografía de gases, justamente porque típicamente se trabaja con compuestos que son volátiles, tanto volátiles a temperatura ambiente como volátiles o volatilizables a mayores temperaturas. Entonces, un típico cromatógrafo de gases muy simplificado tiene este tipo de estructura. Tiene un inyector a alta temperatura, por ejemplo 250 grados típicamente, que lo que hace es básicamente llevar todo a la fase vapor, o sea, está tan caliente, por lo tanto se inyecta una solución en un solvente, tanto el solvente como los metabolitos que estoy interesado en analizar van a volatilizarse inmediatamente. Como están volatilizados, van a ser arrastrados por un gas que se llama justamente gas portador, y van a entrar al horno. El horno es una parte bastante importante del cromatógrafo de gases porque el horno tiene la capacidad de variar su temperatura en forma muy controlada y muy reproducible. Entonces, dentro del horno lo que se ubica es lo que se llama la columna, que es donde va a ocurrir la separación. Típicamente la columna en cromatografía de gases es por excelencia la variable más importante en la separación, porque la fase estacionaria, que es lo que está dentro de la columna, pueden tener diferentes propiedades químicas para trabajar con diferentes tipos de compuestos. En los primeros tiempos de la cromatografía de gases, esta fase estacionaria dentro de la columna era sólida, imaginemos básicamente un polvito que estaba introducido en la columna, las columnas eran gruesas, uno las podía hacer en el laboratorio, en muchos casos eran de vidrio, a veces eran de metal. Esas sustancias que se vendían como fase estacionaria de cromatografía de gases son similares a las que usamos hoy por hoy como absorbentes sólidos en la colecta de volátiles que les comenté antes. Ya hace muchos años atrás esta tecnología cambió radicalmente para lo que se conoce como cromatografía de gases capilar. El término capilar proviene de que la columna es extremadamente fina, es un tubo de vidrio muy fino, tan fino que parece un pelo y de ahí justamente viene
el nombre capilar, pero en realidad es un pelo que es más bien un pelo de unos, por ejemplo, típicamente 30 metros de largo, o sea, es un rulo formado por un tubo muy, muy fino, y la fase estacionaria dejó de ser sólida y pasó a ser líquida, o sea, los, eh, los absorbentes que actúan como fase estacionaria en realidad son una película de líquido que está en la pared interna de esos tubos de vidrio y la pared, la película de líquido deja una luz hacia el interior de ese tubo de vidrio que es por donde pasa la fase móvil. La fase móvil no tiene un rol muy importante en la separación, es generalmente un gas inerte como helio, como nitrógeno o como hidrógeno. Las variables más importantes son la fase estacionaria en la columna y la temperatura controlada del horno, que es la variable por excelencia que uno como usuario varía en lo que se llama el método cromatográfico, el método de temperaturas. Y luego el detector es cómo hacemos para ver los compuestos que van saliendo. Eso entonces, hay algunos que son más típicos que otros. El más típico es el de ionización por llama, FID por la sigla en inglés, que básicamente lo que hace es quemar todos los productos orgánicos que salgan, todos los compuestos orgánicos que salen de la columna son quemados, es una combustión, de hecho hay literalmente una llama, por eso los equipos que utilizan este tipo de detector precisan una fuente de aire y una fuente de hidrógeno, porque ahí tenemos el combustible y el comburente para poder prender una llama. Y los compuestos orgánicos quemados forman iones y esos iones son básicamente lo que vemos como un pico cromatográfico. Otro tipo de detector muy común es el espectrómetro de masa, que ahora me voy a referir en un momento, y otro es, este sí ya muy específico de ecología química y prácticamente desconocido en otras áreas de la química de productos naturales, es el detector de electroantenograma que vamos a ver en la clase que viene. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos analizar en un cromatógrafo de gases? Bueno, tienen que ser compuestos volátiles, volatilizables y estables a temperatura alta, o sea, no podemos inyectar glucosa porque a temperatura alta lo que va a ocurrir es que se va a caramelizar en el inyector, pero no va a producir nada que podamos ver a que vaya a través de la columna. O sea, tienen que ser compuestos que puedan estar en fase líquida, típicamente en una solución en un solvente, y volatilizarse a fase vapor y mantener su integridad química. En el caso de la fase estacionaria ya les comenté sobre la fase sólida y líquida. Bueno, la fase sólida es algo que ya no se usa más. Y la fase líquida es justamente la cromatografía capilar, que es la prácticamente universal hoy por hoy. De la fase móvil también les hablé, que es un gas portador inerte. Y la separación obviamente tiene que ver con la afinidad de cada compuesto por la fase estacionaria, pero esta afinidad es dependiente de la temperatura, por eso la temperatura es la gran variable a trabajar en cromatografía de gases. Además, la afinidad depende del peso molecular y de la polaridad de los compuestos. O sea que los compuestos se van a separar, por ejemplo, a igual polaridad, se van a separar por peso molecular. Los compuestos más pesados van a salir más tarde, los compuestos menos pesados van a salir antes. Muy bien, las fases estacionarias típicas, en realidad hay una enorme diversidad, pero las más comunes son, se identifican por de estas dos formas, una que se llaman columnas de tipo HP5 o DB5, que básicamente lo que tienen es el 5 indica el porcentaje de un cierto modificador, que es este fenilmetilpolisiloxano, a el resto de la fase estacionaria, o sea, el 95%, que es polidimetilsiloxano. ¿Sí? O sea, es una modificación del 5%. Cuando ustedes vean, por ejemplo, DB1,
quiere decir que tiene menos cantidad de este modificador, solamente 1%. La más común es estas que tienen 5% de fenilmetilpolisiloxano como modificador. Otro tipo de química completamente distinta que se utiliza para compuestos mucho más polares son las columnas que se llaman de forma genérica como carbowax y que se van a identificar en diferentes marcas con este sufijo wax. Estos dos tipos de columnas son por lejos las más comunes, las más versátiles, y con esas dos uno puede realmente hacer un montón de análisis de diferentes tipos de compuestos. Acá lo que les muestro es una figura real de nuestro trabajo de hace algún tiempo atrás, donde pueden ver qué tan poder de separación tiene el GC, algo que probablemente no se podría obtener nunca con, por ejemplo, HPLC. Estos son diferentes compuestos, son acetatos de 12 átomos de carbono con 2 insaturaciones. Fíjese que en todos los casos las insaturaciones son todas conjugadas, o sea, están en, en un sistema de conjugación. Varían en su geometría y en su posición, pero son compuestos obviamente de igual polaridad, obviamente de igual peso molecular. Serían bastante difíciles de separar en cromatografía líquida. Sin embargo, en cromatografía de gases podemos tener una muy buena separación y entonces mostrar que el producto natural que estamos interesados justamente se trata de uno de estos compuestos. Esto forma parte de la identificación de una feromona de un lepidóptero que nosotros trabajamos. Los espectros de masa de estos compuestos serían todos realmente muy parecidos, por lo tanto acá el tiempo de retención y la comparación de un producto natural con un producto sintético pasan a ser un factor muy importante en la identificación. Obviamente para ustedes con más antecedentes en química orgánica dirán, bueno, pero muchos de estos son obviamente diferenciables por ejemplo, por RMN. Sin embargo, en las escalas que nosotros trabajamos en ecología química en cuanto a la cantidad de los compuestos, sería inviable poder hacer RMN y poder ver algo en un espectro de RMN. Bien, ya casi terminando la clase de hoy, que al final no fue tan corta. Un detector típico de cromatografía de gases y probablemente el más común y más esencial en ecología química es el espectrómetro de masas de impacto de ionización electrónica. Aquellos de ustedes que ya hicieron cursos de masas, bueno, lo conocen bien, otros no tanto. Si les interesa este tipo de química, bueno, es bastante importante que hagan una electiva que hay sobre química, sobre espectrometría de masas, que la da el Departamento de Química Orgánica. Yo tengo una pequeña participación en ese curso. Básicamente la idea es que la muestra que viene ya en fase vapor, en fase gaseosa, digamos, no vapor, fase gaseosa, viene ya del cromatógrafo, ingresa al espectrómetro de masas y lo que tiene que ocurrir sí o sí es una ionización de esos compuestos. O sea, tenemos que generar iones. En la ionización por lo que se llama ionización electrónica, básicamente se ionizan porque en el ionizador hay un haz de electrones eh, que permanentemente están de alguna manera interactuando con las moléculas y esa interacción implica que las moléculas van a perder un electrón, el más lábil que tengan, el más fácil de perder, y por lo tanto generar un ion. Ese ion, por su propia carga, va a generar una cierta inestabilidad y se va a empezar a fragmentar. Esa fragmentación va a generar justamente fragmentos, o sea, pedazos de la molécula de diferente peso según cómo se rompa. La ruptura es de alguna manera predecible y todos esos pedazos de molécula, fragmentos, van a acelerarse porque están cargados, van a acelerarse a través de imanes y van a llegar a un detector en donde voy a detectar justamente los fragmentos, cómo esa molécula se rompió. La ruptura de esa molécula es, como decía antes, predecible, por lo tanto va a ocurrir siempre igual, si las condiciones del equipo
son las mismas, por lo tanto esa ruptura actúa de alguna manera como una huella digital de un compuesto, porque diferentes compuestos se van a romper en forma diferente. Esa huella digital es lo que se utiliza entonces para identificar qué compuesto es a partir de bases de datos que tienen algunos miles de compuestos analizados de la misma manera. Esto fue un poco lo que fuimos diciendo en estos minutos. Y usemos el detector que usemos, tanto el de ionización por llama o en la espectrometría de masas, vamos a obtener picos, básicamente que nos informan que acá hay un compuesto y esos picos tienen diferentes tamaños, tanto altura como área. Esos tamaños son proporcionales a la cantidad y en particular el área de esos picos es lo que me va a estar representando la cantidad de esos compuestos. Entonces, acá viene la parte importante de poder cuantificar las proporciones o las cantidades netas de un compuesto en ecología química y justamente cuando utilizamos una cromatografía que nos produce picos, tanto la cromatografía de gases como la de HPLC nos van a producir, nos van a mostrar los compuestos como picos cromatográficos, el área de esos compuestos entonces nos va a estar indicando la cantidad. Pero para poder utilizar eso, vamos a tener que construir algún tipo de estrategia de cuantificación. Y para esa estrategia entonces hay dos grandes grupos: cuantificación por estándar externo o cuantificación por estándar interno. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que lograr es poder correlacionar esa área del pico con una cierta cantidad o concentración del compuesto de interés. Si yo hago un estándar externo, lo que hago es, con el mismo compuesto puro, me construyo una curva de calibración en donde de aquí saco justamente la cantidad del compuesto en relación al área del pico. Si utilizo un estándar interno, yo lo que voy a utilizar es otro compuesto distinto, pero en cantidad que yo conozco, y voy a básicamente relacionar el área de mi compuesto de interés con el área del compuesto conocido, y entonces voy a estar simplemente en forma indirecta determinando la cantidad del compuesto que me interesa. Una forma un poco quizá más elegante de usar estándar interno, si uno dispone del compuesto de interés en forma pura, es hacer una curva de calibración que relacione al estándar interno, o sea, el otro compuesto, con mi compuesto de interés en diferentes cantidades, de forma tal de que yo tengo un área del pico de interés relacionada con el cociente del área de estándar interno y el área del compuesto de interés. Esto es lo que está en la curva de calibración y de acá entonces yo voy a sacar la cantidad del compuesto de interés en mi muestra problema. Esto a veces se puede hacer y a veces no, depende de que yo tenga disponibilidad del compuesto de interés en forma pura para poder hacer este tipo de curvas de calibración. Bien, ya ahora sí estamos prácticamente terminando. La idea es un poco que en la clase que viene veamos algunos ejemplos de cómo utilizar en ejemplos reales de ecología química este tipo de análisis de compuestos volátiles por cromatografía de gases, trabajando por ejemplo con lípidos cuticulares, extractos de glándulas, aireaciones de insectos, volátiles de plantas. Entonces, vamos a ver ejemplos de las diferentes informaciones que podemos obtener, por ejemplo, espectros de masa, las comparaciones de tiempo de retención y las comparaciones de espectros de masa con estándares conocidos, índices de Kovács, respuesta de la antena de un insecto y la cuantificación relativa o absoluta del compuesto. Todo esto es el tipo de información que queremos obtener de un cromatógrafo de gases, y para eso que vamos a usar algunos ejemplos en la clase que viene para poder ver casos reales donde se trabajaron con diferentes aspectos de lo que aparece aquí en esta última transparencia. Muy bien, lamento que fue un poquito larga la clase nuevamente, espero que la puedan seguir, que sean en varias etapas,
y en breve voy a estar subiendo la segunda clase de esta de métodos químicos. Chao, chao.